Hola, el día de hoy estaremos hablando sobre el tema cómo hacer teología sobre la oración y los vínculos que ésta tiene. Mejor dicho, el tema es teología sobre la oración y sus vínculos. Sí, y vamos a empezar ya definiendo qué es un vínculo de manera sencilla. Un vínculo es la unión o relación no material, especialmente la que se establece entre dos personas. Vínculo, por ejemplo, matrimonial, de amistad, de negocios, de familia, etcétera. Pero también es un derecho de sujeción de ciertos goces en determinadas relaciones, indudablemente por mutuo acuerdo. En el caso de nosotros, en esta ventana de reflexión, enfocaremos este tema desde el punto de vista del vínculo que hay en la relación Dios-hombre, y esto nos va a ayudar a ver tres aspectos importantes. Primero, el vínculo de la oración y la fe. Segundo, vínculo, de la oración con participación de la insuficiencia y la suficiencia. Y luego, tercero, vínculo óptico de la oración objetiva y subjetiva. Vayamos al primer aspecto. Cuando hablamos nosotros del vínculo de la oración y la fe, aquí encontramos una relación estrecha entre ambas. Mientras que Pablo, en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar, el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardón de los que le buscan. En síntesis, la oración y la fe están unidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios, mientras que el otro texto dice, orad sin cesar. Si yo no tengo fe, no oro. Y si no oro, mi fe no aumenta. Ese vínculo, ese acuerdo entre la oración y la fe provienen de Dios. Indudablemente es parte de la naturaleza que Dios nos provee a nosotros en querer hacer Él su voluntad en nosotros, para que entonces nosotros podamos ejercer la oración y la fe unida. Esto definitivamente traerá unas buenas decisiones en nuestra vida, ¿no? Buenas decisiones para tomar buenos negocios, buenas prácticas de operaciones de los médicos, en los descubrimientos de los científicos, en la relación de familia, en la relación de maestro-alumno, en la relación de la sociedad, en la relación gobierno, ¿verdad? Con su Congreso. Es decir, estas relaciones humanas que se dan de manera horizontal, también podemos ubicarla de manera objetiva y no subjetiva, como vamos a ver en el segundo punto, la relación entre Dios y el hombre a través de la oración y la fe. Así entonces la reflexión a este primer punto podría ser esta. Definitivamente hay una alianza, un matrimonio, una unidad indisoluble que no se puede, no puede dejar de ser, que no puede ser disuelto o deshecho, en este caso porque ambas, en el caso teológico de la oración en cuanto a la fe, es porque provienen de Dios, que es el planificador y el hacedor de la vida. Pregunto, ¿deseas tú este vínculo con Dios a través de la oración y la fe? Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios y tenemos que orar sin descansar, sin cesar. Segundo punto. El vínculo de la oración con participación de la insuficiencia y la suficiencia. La insuficiencia, vamos a ponerlo así, en el aspecto teológico, es el hombre insuficiente por el pecado. Con la suficiencia, que es Dios, por lo perfecto. La premisa es que la insuficiencia tiene que regresar, que es el hombre, a la suficiencia que es Dios, para revivir, resucitar ese vínculo que se quebró en Génesis capítulo 3 con la desobediencia del hombre hacia Dios.
definitivamente el antídoto suficiente se llama Jesucristo. Porque San Juan 3:16 dice, un texto muy conocido para los que conocemos algo de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, hombre, mujer, niño, joven, adulto, abuelo, que esté en el mundo, en el globo terráqueo, que habita ahí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó la suficiencia, la insuficiencia, para que no se pierda, sino para que tenga vida eterna y se salve, y pueda regresar a la restauración, a ese quebrantamiento que hubo en el capítulo 3 de Génesis, con la caída del hombre y la humanidad. Por lo tanto, cuando decimos que la suficiencia, Cristo es el antídoto, es porque Él murió por la insuficiencia de los hombres y por el hombre insuficiente. Reflexión. Esta es una declaración universal que encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando leemos en Jeremías capítulo 32, 27. Me encanta esta declaración. Espero que te apropies de ella. He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Claro, porque la Biblia dice que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Pregunta, Dios mismo se pregunta, ¿habrá algo que sea imposible para mí? No. ¿Por qué? Porque también Jesús preguntó a la gente que le seguía, porque habían judíos religiosos, publicanos, había gente que lo criticaba, lo juzgaba, como sucede con toda la persona que quiere seguir el camino de Dios o en otro campo de la vida siempre se critica. En este caso Jesús pregunta ante la crítica, observación, manifestación de la gente. Dice, ¿yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Pregunta, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y replicó, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, aquí encontramos que Jesucristo, Dios, es el suficiente que pregunta al insuficiente hombre, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Yo soy Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿O no lo soy? Es lo que está diciendo Jesús. Y luego dice, Él no es el Dios de muertos. Afirmación. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Tú crees que Dios es el Dios de los vivos? Cierro esta reflexión con esto. Había un grupo de personas que estaban llevando alguien había muerto y Jesús estaba caminando por ahí. Y dice, Señor, ha muerto tal persona. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Le preguntan al suficiente Jesucristo, que es Dios, Señor, hay un entierro, ha muerto alguien. Y el suficiente responde, deja que los insuficientes entierren a los insuficientes, que los muertos entierren a los muertos. Una declaración clara. La gente que no tiene a Dios en el espíritu, que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Dios de manera personal, que no ha entendido la predestinación, justificación, la santificación, entre relación Dios suficiente con hombre insuficiente, no podrá comprender estas cosas. Pero yo espero que Dios nos dé entendimiento a todos los que conocemos su palabra y a los que no la conocen, para nosotros los que sabemos algo de Él, mejoremos, y los que no saben, nazcan de nuevo espiritualmente, para que puedan comenzar a conocer las grandezas de nuestro Dios, el Dios creador de todos nosotros. El tercer punto es el vínculo óptico de la oración objetiva y subjetiva. La oración objetiva, el objetivo es algo que se basa en los hechos y la lógica, y que se une a la oración subjetiva, que son juicios de valor dejándose llevar por los sentimientos, tienen una importancia grande, porque
lo objetivo que está basado en hechos y lógica, tiene que enseñarnos a manejarnos bien con la subjetividad de la fe, de la oración, de lo que es Dios, o de quién es Dios, perdón, no solo con sentimientos, porque lo subjetivo es el manejo de los sentimientos que nos llevan a tomar decisiones equivocadas muchas veces. Pero en este caso, necesitamos que se nos enseñe la importancia de ver los hechos y la lógica de manera objetiva, en la fe, en la oración y en Dios, para poder nosotros tener esa relación, no solo de experiencias emocionales con Dios, sino experiencias que nos hagan pensar, reflexionar y llevarnos a tener una respuesta a aquella gente que muchas veces nos cuestiona, nos critica. Y nosotros tenemos que decirle, no, nosotros somos subjetivos. Dios no es una quimera, Dios es algo tangible que se manifiesta y da respuesta con lógica y hecho. Cuando nosotros tenemos fe, oramos. Cuando nosotros entendemos que somos insuficientes y que solo Él es suficiente. Por eso que cuando leemos nosotros la Biblia, en 1 Juan 1:1, hay esta declaración preciosa. Gente que había caminado con Jesús, que había andado con Jesús, que había tocado a Jesús. Juan, el apóstol más joven, escribe: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos. Esto les anunciamos respecto al Verbo, que es Jesucristo, la palabra revelada, que es la vida. Hermanos, amigos, estos discípulos, y está en la historia registrada no solo de la Biblia, sino registrada por historiadores, por ejemplo, como Flavio Josefo, un historiador judío de la época de Jesús, y que otros más escribieron sobre esta realidad de haber visto al Verbo de la vida. Lo que era subjetivo en sus dioses, sus ideas de aquel tiempo, ¿no? En los griegos, romanos, aún en el pueblo de Israel, que tenían a Dios como una realidad objetiva que se había manifestado en el Antiguo Testamento sobre sus leyes, mandatos para ellos, se vuelve objetivo cuando nace Jesús, cuando se cumple la profecía, la promesa de que el Mesías venía, de que Emmanuel era Dios con nosotros, para salvar a los insuficientes a través del suficiente Cristo y llevarnos al Dios Padre. Y así poder nosotros en esta tierra caminar, no diría perfecto, pero bajo las indicaciones de cometer no errores, sino ser objetivos en bondades, en razón, en lógica. Y acá dice algo interesante. Lo que hemos tocado, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. ¿Cuál sería la reflexión aquí? 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, algo lógico y razonable, Él nos oye. Los hombres oímos. Mientras que Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Si lo buscamos a Dios, allí donde estás, o en el campo, manejando, donde estés, vas a encontrar a este Dios que hace tiempo te está buscando. Por eso nosotros decimos claramente en este tema que podemos hacer una teología sobre la oración y sus vínculos. Y hay muchos vínculos más, pero por ahora sería solo esto. Piensa, reflexiona en el vínculo y relación oración y fe, insuficiencia y suficiencia, y objetividad y subjetividad. Recuerda, objetivo, estamos hablando de Dios, sus hechos,
Cuando hablamos de suficiencia, estamos hablando de Dios. Insuficiencia, el hombre. Lo subjetivo es todo lo que sale de las emociones, sentimientos, y que muchas veces no es razonable, ni es necesariamente verdad. Que Dios te bendiga. Mañana es domingo. Prepárense para tener su servicio con sus pastores, sus hermanos a través de este medio. Nosotros nos estaremos comunicando. Que Dios les bendiga. Una oración especial para todos los enfermos que están padeciendo del COVID-19. Una oración profunda por los pastores que oran por los hermanos que están clamando, por sus familiares. Oración por las fuerzas policiales, militares. Oración por los presidentes, por los gobiernos. Oración por este mundo, porque Dios ya pueda ejercer su soberanía, su poder sobre este mal. Más adelante tocaremos sobre este tema un poco más. Por ahora es todo. Cuídate, que Dios te bendiga y recuerda lo que dice la palabra de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Nos vemos.